Muy buenas noches, tengan todos ustedes. 2 de enero del 2017, primer plano está con ustedes por primera vez en este año y pues bueno, pues es obligación, ¿no? Vamos a darle una revisadita a lo internacional, a lo social, a lo que pasa en la Ciudad de México, a lo que pasa con la seguridad y yo les propongo en este primer bloque pues hablar de cómo pinta la política en este 2017. Cerramos el 2016 pues con un cuadro bastante oscuro. Yo les iba a decir de claroscuros, pero ahora que revisé, pues bastante oscuro. No es que no venga con optimismo, vengo con optimismo, pero mi obligación es decir cómo pinta esta parte desde lo económico hasta lo político que se nos están juntando. No va a ser, es un año electoral interesante porque está el Estado de México, pero creo que tenemos problemas mucho más serios que las elecciones en el Estado de México, en Coahuila y en Nayarites, ¿no? Mucho más. ¿Y cuáles son estas cosas políticas que más me preocupan para este año, que me parece que no pintan bien, pero que tendríamos que ayudar nosotros a que pintaran bien? Y me quiero referir a este deterioro que ha sufrido que ya viene sufriendo hace tiempo, las instituciones y la clase política mexicana. Si me preguntaran realmente cuál debería ser la obligación de nuestros representantes en los poderes a nivel local, a nivel federal, a nivel municipal, es: señores, ¿se dieron cuenta la debacle del 2016 en términos de lo que piensa la gente sobre ustedes y de lo que espera sobre ustedes? Entonces, sí me gustaría en este 2017 ver un cambio, pero un cambio de verdad de fondo. No quiero volver a un pacto por México en términos de legislación y que se pusieron de acuerdo los partidos. Es un cambio de actitud de los partidos que podamos constatar cotidianamente en su comportamiento, ¿no? Quitándose estos seguros millonarios, quitándose los moches, siendo cada vez más transparentes, respondiendo a lo que los críticos dicen. No sé, un cambio de verdad de actitud más que de normas. Qué maravilloso sería que el año fuese así, que arrancara con estos augurios que nos propone María Amparo. Yo creo, mi querida doctora, que va a ser más largo que un día sin pan en lo político. O sea, va a ser aburrido, va a ser monótono, va a ser reiterativo. ¿Por qué? Porque esperamos en el caso del Estado de México, de Coahuila y de Nayarit más o menos la misma repetición, los mismos argumentos, los mismos partidos haciendo exactamente los mismos cálculos y buena parte de esta gravísima crisis de representación que tenemos simple y llanamente no va a ser atendida. ¿Por qué? Porque han demostrado los políticos esto que llaman la resiliencia, ¿no? Dirán, sí, nos critican mucho, pero al final acaban votando por nosotros y nos recomponemos de mil maneras. O nos cambiamos de partidos o decimos que ahora vamos a hacer las cosas diferentes o a la gente se le olvida. Yo recuerdo cómo discutimos en este mismo programa, ¿se acuerdan cuando el voto nulo, no? De que era el mensaje para que cambiaran y todo lo demás. Y la verdad es que tienen una capacidad de resiliencia absolutamente tremenda. Digo que va a ser más largo que un día sin pan porque veo que los grandes problemas del país no están ni siquiera perfilados como prioridades. El primero de ellos es la gobernabilidad funcional. Ya olvidarnos de quién va a ganar las elecciones. El tema es cuando ganas el gobierno, ¿qué haces? O sea, llegas y te sientas en una especie de avión sin motor, sin turbinas, ¿no? Te diviertes ahí a jugar al piloto, pero en realidad no están cambiando, no están transformando. Es un gran, no, el simulador todavía te diviertes, aquí no hay absolutamente nada. Es decir, hay un problema serio de gobernabilidad funcional en el país que se refleja en prácticamente todos los ámbitos. El segundo, los niveles de corrupción siguen a todo lo que dan, porque todos los incentivos que se plantearon en el presupuesto anterior de moches y de todo lo demás están ahí. Es decir, no hay ninguna razón para que tienes carretadas de dinero frente a ti, no digas, pues voy a comprar el voto. ¿Por qué no lo voy a comprar si es lo que el incentivo me hace? Así es que sí veo, lamentablemente, en este inicio de año una perspectiva como inercial, ¿no? Es decir, no es todavía el año en el que nos transformemos, todo el mundo va a estar pendiente de lo que viene en el siguiente, en el 18, pero bueno, mi pronóstico es que no será un 17 memorable. El mío es en el sentido inverso, creo que ya se han ido acumulando dos factores al menos, la irritación profundísima y la organización de un sector pequeño pero importante de la sociedad que ya está planteándose en foros discretos todavía la posibilidad de una irrupción
para presionar al sistema político a reformas a profundidad. Es todavía prematuro, empieza el año, pero uno de los puntos en la agenda de la sociedad civil organizada es por dónde presionar, cómo hacerlo, con qué representantes. Y en ese sentido no creo que vaya a ser un año igual que los otros, porque hay el convencimiento que la clase política secuestró y prostituyó a la democracia, que es patrimonio no solo de ellos, ¿no? sino de la ciudadanía. En consecuencia, habrá que esperar a ver esa nueva vertiente. Pues yo veo en el 2017 que empieza una debacle del sistema de partidos en general, porque están todos muy divididos y esto se va a ver con toda claridad en las elecciones que hay en el estado más grande que está en juego, que es el Estado de México. El PAN está completamente dividido, no está pudiendo lograr una alianza con el PRD, que sería algo que le daría pues un impulso enorme. No creo que tenga candidato el PAN para este año 2017 y no está aceptándose por parte de candidatos posibles como Encinas ir con el PAN ni a la esquina, dijo. Entonces, esto pues es, el PRI pues tiene una prueba de fuego, porque efectivamente, como hemos visto en tiempos anteriores, el PRI no ha tenido relevo en el Estado de México, ha gobernado desde el principio hasta el día de hoy. El PRI no tiene un candidato claro y también está en juego, por ser el Estado del presidente de la República, el Estado más grande en cuanto a padrón electoral, en cuanto a industria, etcétera, pues ser un indicador importante. Yo creo que ahí va a haber una debacle, una gran competencia dentro del PRI y el PRD está desbaratado, el PRD casi no existe ya. La presidenta del PRD ha dicho que quiere una alianza con la izquierda, llama a López Obrador otra vez para decirle, oiga, vamos a aliarnos, lo del PAN es una cosa que no es, vamos a aliarnos por lo menos para el 18, dice, porque es bueno, algo verdaderamente lamentable. Qué bueno que mencionas lo del 18, porque en realidad este 2017 va a concluir con el inicio del proceso electoral. Sí, el proceso electoral 2018 empieza ya en noviembre del 2017. Yo creo, Leonardo, dos cosas. Uno, que va a ser todo menos aburrido. Voy a tratar de argumentar por qué. Y dos, que bueno, parte de los temas que nos pones en la mesa, el principal es el de la gobernabilidad, sí están en el debate público, creo que están muy maltratados por parte de los políticos y en ese sentido era que yo decía, lo que espero es acciones más que cambios de normas, pero precisamente para dar gobernabilidad, que pinta difícil esa gobernabilidad y pintará cada vez más difícil porque va a haber un fraccionamiento, bueno, ya lo hay, ¿no? Un fraccionamiento de los partidos. Y si bien había dicho yo que no esperaba un año de grandes reformas, al sistema político, creo que de inicio en el primer semestre va a haber una que tiene que ser, no sé si me parece importante o no, que va a ser la parte de la relación entre medios, dinero y política. ¿Sí? Hay muchas, o sea, los medios están presionando de manera brutal para poder regresar a la idea de que los partidos y los candidatos puedan comprar tiempo en radio y televisión. Es cierto que cerramos el año del 2016 con episodios pues muy extraños en el sentido de que sí, el gobernador Moreno Valle sí podía ir a una entrevista y luego bajaban esa entrevista del portal de un comunicador, en fin, pero eso no va a dar ninguna gobernabilidad y creo que sí se le va a entrar a los partidos en esa, no sé si es fundamental de las que estabas diciendo tú. Para mí la reforma política fundamental, la madre de todas las reformas, como decían, es una cosa que el doctor Curcio ha dicho muchas veces, es la del federalismo. Es así, no la veo
encima Pero de la es mesa, central, Leonardo. digo, obviamente está esto que Es tú así, dices de comunicación política y es una presión muy fuerte de los medios porque saben a la luz de lo que ocurrió en los Estados Unidos que es la última elección donde los medios tradicionales pueden todavía hacer algo, ¿no? Es decir, una buena parte de la comunicación ya va por otro lado, pero están pues discutiendo que si va a haber gobiernos de coalición o no, pero tú ves efectivamente el desamparo en el que está todo el país y te lo explicas con un dato fundamental. Las alcaldías son las que permiten que vivamos, así es el gobierno, la zona, digamos, el nivel de gobierno más cercano a la gente, pues están reclutadas por absolutamente principiantes, bueno, principiantes no, por políticos que no saben hacer su trabajo. Más o menos 2/3 de los cargos de primer nivel de todos los ayuntamientos de este país tienen experiencia de un año en el cargo. Digo, si a ti te ponen a dirigir parques y jardines o alumbrado público o seguridad pública. No, además es a cementerios, nada más. Bueno, te mando a la que tú quieras, vamos a ganar una. Pero aquí el tema es, el sistema de botín sigue dominando en todo el país. Tú dices, oiga, ¿por qué está tan mal gobernado este país? Pues si antes no está peor. O sea, estamos en manos de improvisados y en una repartición del botín, en el cual hay cada vez más dinero y la tentación no es gobernar bien, sino repartir dinero. ¿Por qué? En eso tiene razón López Obrador. O sea, la gran apuesta de este país es comprar el voto. Y en vez de gobernar y decir, a ver, vamos a hacer un parque bonito para el disfrute de la gente, o servicios públicos apropiados, dicen, el dinerito que tengo, como yo tengo un año en este cargo, lo uso para comprar clientelas. Eso yo le llamo, María Amparo, gobernabilidad funcional. Y eso Estoy de acuerdo contigo. Eso no está en las prioridades. Sí, Es decir, está. ¿quién quiere romper ese malvado sistema de despojos que es el que permite a los partidos reproducirse? Compra del voto. Muy buen punto. Lo verías de un aspecto estructural que ya hay síntomas clarísimos y que creo se van a expresar más este año, de que el sistema es cada vez más disfuncional. Tú hablabas del tema de los medios de comunicación, pero los medios de comunicación tradicionales, televisión y radio, están perdiendo influencia a pasos agigantados, pero vamos, todas las encuestas de opinión lo muestran. Aprovecho para hacer un recordatorio, nunca lo dijimos en el 2016, una encuesta de Parametría, si mal no recuerdo, dijo, ¿en quién confía más la gente? Y uno pensaría, pues Televisa, TV Azteca. No, Ya no. Canal 11. Sí, medios públicos. En medios públicos, después de Canal 11 estaba CNN. Es decir, ya se están desquiciando, descuadrando las lealtades o la dominación que antes tenía López Dóriga o antes de él Jacobo Zabludovsky, y están reajustándose las fuentes de legitimidad y Qué de bueno que lo credibilidad. trajiste, sí. Hegemonía. Por tanto, me parece que va a ser un año en el que vamos a ver que nuestro trabajo, a mí lo que me preocupa ya como analista es que logremos ir interpretando para ustedes los signos de lo que está pasando. Por ahora, los medios tradicionales, pues sí, a ver quién les compra publicidad, si quienes creen es en el 11. A lo mejor nosotros hasta nos aumentan el sueldo, por cierto. Sí, el problema es que el 11 no factura. Y lo que se ha caído en gran medida en pues es Televisa. televisión pública, aquí en estamos. No, claro, pero lo que ha caído en gran medida es la facturación de Televisa, sobre todo. Es la que más ha caído. Pero de la credibilidad Pero también. De la credibilidad también. Es claro. que Es que antes una de las es muy pocas importante, cosas, eran muy creíbles los medios. una de las muy pocas cosas en las que tenía razón Trump es que cuando se habla de la casta, los medios van con ella. O sea, no solamente son los políticos, o sea, y él hizo campaña en contra de los medios tradicionales y ganó. Solo quería apuntar, pero es también credibilidad, Pablo. Sí, claro. Es cierto. Ahora, No solo facturación. si están peleando los medios no públicos como nosotros, sino los medios tradicionales comerciales, por cambiar el modelo de comunicación, digo, no es porque estén, creo yo, muy interesados en promover el debate público. Están muy interesados porque todavía ven, cuando menos al 2018, que puede haber un pedazo grande del pastel mediante el cual pueden resarcir las pérdidas, que van a ir así, ¿no? La televisión abierta, vaya, y es cierto, qué bueno que lo mencionas, para nosotros cuatro y para nuestros dos compañeros ausentes, digo, yo me sentí muy bien cuando dijeron la reputación del Canal 11, espero que nosotros también contribuyamos a ellas, pero sí, Leonardo, ¿sí estarías de acuerdo que no va a ser aburrido el año? Sí, va a ser largo, dije que va a ser más largo. Es que un cierto, día sin dijiste pan. más largo que el pan, pero aquí estaremos nosotros Sin pan. para así seguir
tratando de alimentar el debate público y poner los temas, como dice Leonardo, que son importantes para usted y para nosotros. Nos vamos a un corte y regresamos de inmediato. Empiezo mi comentario sobre seguridad con una pequeñísima precisión, María Amparo. Tú decías que el proceso electoral para la presidencia empezaba en el otoño de este año. No, empezó ya hace bastante tiempo. Y lo menciono porque... Punto dado. Gracias. Porque me leí el libro de Margarita, ese que anuncian en espectaculares por toda la ciudad, pero no es campaña, por supuesto, no, nadie dice que es campaña, pero se anuncian espectaculares. Y en ese libro habla muy poco sobre seguridad porque evidentemente pues es un libro escrito para las panistas, los panistas está buscando su voto, y porque trae el enredo con su esposo de que pues cómo va a criticar al esposo que declaró la guerra en el 2000, no, en el 2006, el 11 de diciembre del 2006, hace ya 11 años, pero a los pocos días, en diciembre, ya empezando diciembre, si mal no recuerdo, da un discurso en un acto que no es de campaña, es un grupo de amigas a las que llegan en camiones de todo el país. Tampoco de Tampoco es de campaña, así que en el INE no tienen que preocuparse porque no es campaña. Y lanza un anuncio de la nada. Dice, conmigo regresarán los ejércitos a los cuarteles. Lo cual pues se oye muy bien, pero ¿y quién va a entrar en lugar del ejército si las policías no sirven? Es como si yo fuera candidato a la presidencia y dijera, yo exhorto a los carteles que entreguen sus armas y se dediquen a estudiar la no violencia en talleres impartidos por los émulos de Gandhi. Voto por ti. Entonces, pues es lo mismo, creo, y aquí ya ven, ya voy, me parece que Margarita lo dice en serio, pero me parece irresponsable que no explique cómo. Ya lo había hecho Peña Nieto también, él también en campaña. Bueno, sí, en eso es muy 2012, sencillo ya lo decirlo, había, pero pues, claro. si no tenemos policías, ¿con quién van a sustituirlo? Lo que mi voto y mi esperanza es que los precandidatos que no hacen campaña, todos y todas, que nos vayan explicando qué proponen en el tema de seguridad, porque si algo es cierto, y eso el consenso fue unánime en el 2016, es que la estrategia seguida durante esta década de guerras no sirve para nada, que hay que revisarla, que hay que replantearla, lo cual se dice fácil, pero es muy complicado. Muy triste porque, en efecto, o sea, nadie en su sano juicio puede decir que sirva o que haya servido porque, digo, cualquier programa que se juzga por resultados, resulta que ni bajan los homicidios, ni bajan los secuestros, ni bajan los delitos de alto impacto. 2016 cerró realmente mal. Depende con qué lo comparas, si con el mes anterior o con 3 meses anteriores o con el año anterior o con el sexenio. Pero digamos, estamos en una situación todavía, desgraciadamente, en este 2017 de mucha violencia, y no solamente violencia del crimen organizado en materia de andar traficando con drogas, sino los delitos que le impactan a cualquiera de los que nos está viendo. Todos los candidatos han dicho que deben de regresar a los cuarteles y que no es función. Ya lo dijo el general Cienfuegos y tiene toda la razón el año pasado, diciendo a nosotros no nos educaron para ir a perseguir delincuentes, no es esa la educación que recibimos, etcétera. Pero lo cierto es que ni aún entre especialistas, salvo que ustedes me corrijan, y debería de ser, ahí sí en el centro, en eso te doy toda la razón del bloque anterior, ¿sí? Tendría que estar habiendo los expertos discutiendo qué alternativa tenemos, porque ya se dijo las policías, pero las policías, como dijo Cienfuegos, seguimos esperando que nos dijeron que las iban a entrenar, ¿no? Y capacitar, y seguimos esperando y no ocurre nada. Necesitamos ideas nuevas, necesitamos mirar en el ámbito internacional qué necesitamos. Alinear un poco los debates, ¿no? Es decir, yo sigo insistiendo en que si tu reforma política pasa por discutir lo de los spots, los papeles de no sé qué, y no atiendes precisamente la debilidad de las estructuras gubernativas, pues simple y llanamente tú podrás decir, oiga, que regresen los militares al cuartel. ¿Y quién se va a hacer cargo? Lo que sea Sergio, pues sí, evidentemente ya no es que no quieran, es que no pueden. O están comprados, o están capturados, están derrotados, pero claramente tú tienes niveles locales.
Primero hablábamos de municipios, ahora hemos estado hablando de gobernadores intervenidos directamente por el Sí. narco. ¿Cuánto tiempo le damos para que los partidos nacionales también estén infiltrados? Ya está. Ya lo discutió el PRI al finales del año anterior. Pues ya ¿Y cómo están le en buena hacemos? medida. Bueno, pues nacionales. Tú imagínate ya decir que tu gobierno federal también está infiltrado. Es decir, la marea sigue contaminando. Y yo estoy de acuerdo con Aguayo. Esto ha sido un fracaso en toda la línea. ¿Por qué? Porque el diagnóstico sigue siendo impreciso. O sea, sigue sin poder efectivamente aglutinar, vertebrar el esfuerzo gubernativo y pretende reemplazarlo con un despliegue de fuerzas federales. Eso nunca va a dar resultados. Si tú no rearticulas desde abajo el tejido social, haces un esfuerzo por prevenir, que es algo que este gobierno también claudicó, dijo, ¿sabe qué? Ni Esto es muy presupuesto. complicado. No, ni presupuesto tiene el asunto. Toda la idea de inteligencia, de vincular a toda la comunidad de policías que en todo el país se dedica a perseguir la delincuencia, también le quitaron el presupuesto y ya no funciona. Por tanto, no veo ninguna razón para que esto funcione. Y es un drama. Este país ha perdido miles de vidas. El otro día veía un balance de lo que hemos gastado en todo eso. Una buena parte del dinero para capacitación de policías se lo roban presidentes municipales y gobernadores o los desvían para otro propósito porque les sigue resultando rentable seguir navegando No dar cuentas. en ese mar, ¿no? Y no dar cuentas porque se trata de elementos que se supone que son de seguridad nacional y no se van a estar poniendo a disposición de la gente. Esa es la justificación. A propósito de esto, ya viene en camino, desde el año pasado, esta propuesta de hacer un marco jurídico que proteja la intervención del Ejército y de la Marina en cuestiones de seguridad nacional. Esto, a propósito de las declaraciones que ya citabas del secretario general secretario de la Defensa, que decía, nosotros no fuimos preparados para perseguir a la delincuencia o para perseguir los delitos, sino que fuimos entrenados para otra cosa. Le están dando la razón porque efectivamente en la Constitución misma se dice que el Ejército tiene una serie de facultades y de posibilidades de intervención en la vida pública, que no es la persecución de la delincuencia. Está en camino una ley reglamentaria que va a darle ciertas funciones y ciertos límites. Se supone que fue pactado desde el año pasado y ahora este año, cuando empiece el periodo ordinario de sesiones, O incluso se supone extraordinario. que, bueno, están proviendo un Están ahí extraordinario, viendo. pero yo no creo que lo de extraordinario no viene muy fácil. Pero el ordinario empieza en febrero, de tal manera que está prevista una ley que va a legitimar la acción del Ejército y de la Marina, aunque Margarita no dijo que regresen los marinos a sus barcos, dijo nomás que regrese el Ejército, porque además el principal combate al narcotráfico y al crimen organizado lo está haciendo la Marina, no el Ejército, que en parte, las dos, pero se ha corrompido mucho más claramente el Ejército y se ha hecho a un lado por influencia de los Estados Unidos, entre otras cosas. Es cierto todo lo que dicen, pero voy para ligar política, porque 2017 va a ser un año muy político en términos de esas elecciones que a mí me parecen irrelevantes en otro sentido, pero que son importantes, no les quito la importancia. El caso de Margarita ilustra los problemas que tienen los políticos mexicanos para discutir a fondo el problema, porque han heredado decisiones, todos ellos equivocadas. Y ninguno de los actores más importantes puede evadir ese peso de la responsabilidad. Mancera, por ejemplo, pues es irresponsable su negativa a reconocer que los carteles están operando en México. Es absurdo, es insensato. El caso que mencioné, que me parece más dramático, es el de Margarita Zavala, porque es una de las dos punteras, está Andrés Manuel López Obrador y ella en las preferencias en este momento, va a cambiar, por supuesto, y ella está lastrada por la historia, lo cual ilustra perfectamente esta paradoja. No quieren asumir los actores las responsabilidades que tienen, incluyo Ejército, Marina, Policía Federal, organismos públicos de derechos humanos, es decir, Poder Judicial. Hay una coparticipación de
la gestación de este terrible drama humanitario y de seguridad, Sí, claro. que para discutirlo tiene que haber una disposición en la que alguien, algún actor tiene que empezar A ver, a discutir. yo creo que ese actor no puede ser uno de los candidatos, ¿sí? Y que ahí sí debería de jugar un papel importante. Tú abriste el bloque, bueno, o dijiste que iba a haber buenas noticias en términos de la sociedad civil organizada. Creo que esa discusión no se está dando, está viciada al interior del gobierno. Voy a hacer una mini defensa, como dijiste tú hace rato, Mini, de Margarita Zavala. Sí está lastrada en el sentido de que no puede hablar mucho de lo que se hizo durante Calderón, pero el hecho de que Calderón haya iniciado y permanecido en una lucha contra el narcotráfico como la que tuvo, no quiere decir que Margarita tenga que proseguir esa política. Está lastrada en términos de, digamos, que era la primera dama y su marido hizo esta política que resultó fallida. Ahora, a mí mi interrogante, y me gustaría que me ayudaran, es, entró el ejército y entró la marina y sin embargo tampoco resolvió el problema. Pero lo contuvo. No sabemos. No sabemos si hubiera crecido más. Lo contiene temporalmente. Pues en Michoacán ha habido 2 intervenciones y calmas. O sea, si tú metes un cuerpo extraño y separas partes y generas un ambiente, digamos, Pero de el Guerrero disuasión. sigue igual. No, por eso, retiras esas fuerzas y no mejora. Pues si el problema es ese, tú tienes una reproducción del problema. Yo no creo que lo de Margarita, decías una mini defensa, yo hago una mini crítica. Yo creo que Margarita no puede tener credibilidad en ese tema si no hace un deslinde. O sea, primero tienes que decir, a ver, esto no es que se me haya ocurrido a mí o porque lo dijo el general Cienfuegos, no, a ver, esto nos llevó a la catástrofe por esto y esto, murieron tantas miles de personas, incluso a ella en la Feria del Libro presentando su libro, alguien le dijo, oiga, o sea, es una responsabilidad muy fuerte y esto no es un problema de deslinde así, de que a mí eso no me gusta, no. A ver, esto se tomó, digamos, esta decisión se tomó de esta manera, fue inapropiado y tuvo estos resultados. Todo el tema de las armas, todo el tema de las víctimas, etcétera, pues hay muchas cosas que hay que corregir. Y a partir de ahí dices, yo voy a hacer tal cosa, ganas credibilidad, pero yo creo que el deslinde, digamos, muy preciso, está pendiente. Uno desearía que en este 2017, sociedad organizada, es decir, universidades, centros de investigación, cámaras empresariales e instituciones del Estado, discutimos en serio el balance de 10 años de guerra fallida y la reflexión sobre lo que tendría que hacerse para implementar una política integral y regional que atienda de raíz los problemas, porque de no ser así seguiremos perpetuando por otra década la sangría tan terrible que hemos estado pagando. Interrumpimos por ahora, regresamos. Y terminaba Sergio el bloque anterior hablando de seguridad diciendo, llevamos 10 años con una guerra que no ha funcionado. Bueno, a lo mejor desde el frente externo nos viene, si no la solución, por lo menos el cambio de paradigma. California votó efectivamente por legalizar el consumo de droga y buena parte de las entidades que integran la Unión Americana, independientemente de Trump, pues han votado también para ir legalizando esto. Lo mismo ocurre en Canadá y aquí quizás lleguemos tarde al debate, pero bueno, probablemente cambie las coordenadas. Por tanto, juzgo particularmente importante echarle un vistazo en este año que empieza a cómo se está moviendo el mundo. Ese sería el primer elemento. El segundo, obviamente, es el huracán Trump, ¿no? Que nos mueve, por supuesto, el escenario, no solo en el ámbito comercial, sino en los ámbitos, digamos, de seguridad. El señor Sessions, es de las pocas cosas que sabemos, va a ser el responsable de coordinar los esfuerzos de la DEA y del FBI, que tienen mucha relación con México, y habrá que ver qué cambio le dan a esta relación. Hasta ahora hemos vivido el paradigma Mérida, que era esta idea de corresponsabilidad con dinero norteamericano. Ahora que Trump quiere que paguemos el muro, dirá, ¿por qué tengo que estar desviando yo dinero para reforzar las capacidades del Estado mexicano para enfrentar ese tema?
Por tanto, ahí también se ve un cambio importante. Cambio importante en el caso cubano, que también nos pega, aunque eludamos el ambiente externo, Trump pues, va a modificar las relaciones con Cuba, entonces el triángulo no sé cómo se nos va a dar. Pongo simplemente un elemento contextual más amplio, porque finalmente México ha jugado, y los dos bloques anteriores lo explican, un poco que aquí tenemos nuestra dinámica particular, nuestra verbena, nuestra kermés o como la quieran llamar, y lo que ocurre en el mundo es secundario. No, creo que en esta ocasión, este año, lo que ocurre en el mundo va a ser decisivo. A ver, por un lado tenemos una potencia que disminuye notablemente, no solamente su influencia real, sino su voluntad de meterse en los asuntos globales. Por tanto, tienes un Estados Unidos que se repliega sobre su propio territorio y económicamente esto va a tener muchos impactos para México que se traducirán, por supuesto, en cuestiones políticas. Y después, pues no sé qué van a hacer con los chinos, con Rusia y con la Unión Europea, pero ahí sí ciertamente creo, mi querida doctora, que vamos a tener un tablero particularmente emocionante, no por las buenas razones, porque va a estar de infarto, me parece, el año, con lo que proponga Trump, pero les propongo echarle un vistazo a ese ámbito. Yo creo que en este asunto que tocabas en relación con Cuba, será muy claro que Trump no solo eche para atrás, bueno, lo del el embargo no lo va a cancelar, que era una de las cuestiones que estaban pendientes, porque hay relaciones que se restablecen, pero teniendo a la isla totalmente aislada en términos comerciales, ¿verdad? El embargo no se va a suspender con Trump, eso es lo menos esperable. La otra cuestión que a mí me parece muy importante y con grandes interrogantes es qué va a hacer China. Desde luego ya está claro que Estados Unidos no entra al TPP, tampoco China forma parte, pero ¿qué pasa con todo el área del Pacífico y lo que representaba el TPP, que por lo visto también va a tirar abajo a Trump? Y China, ¿qué va a hacer? Salió uno de los ministros del presidente chino diciendo que los Estados Unidos tendrían que cumplir con sus compromisos en relación con el comercio, porque Trump está anunciando que va a declarar la guerra comercial. Y los chinos le dicen, sí, bueno, pero usted tiene compromisos ya fijados, establecidos. Y una deuda, eso no lo dijo el ministro, eso lo agrego yo, una deuda de más de 500,000 millones de dólares que es impagable de los Estados Unidos con China. Entonces, estamos ante una situación verdaderamente difícil porque lo de la guerra comercial, aunque es un eufemismo, porque la guerra normalmente se refiere a la de las armas, pero aquí estamos hablando de una contienda que puede tener grandes elementos de destrucción en el planeta, no solamente en un país. Yo me centraré en algo más cercano para el 2017, que es la construcción del muro, porque todo hace suponer que Trump toma posesión el 20 de enero, se lanzará a construir partes del muro, todo el muro, en fin, no lo sabemos realmente, y está empeñado en que lo paguemos, e incluso ha ligado, su vicepresidente ligó, cuando terminaba el 2016, ese cobro que nos van a hacer con la negociación del Tratado de Libre Comercio, es decir, rompió una regla no escrita de que los temas entre México y Estados Unidos se respeta su autonomía, es decir, no se mezclan temas, porque corren riesgo de alterar una relación muy pequeña. Y en ese sentido, yo sé que estamos divididos, el gobierno de Enrique Peña Nieto está instalado en el budismo mexiquense, es decir, en el sí señor, lo que usted diga señor, porque no quieren hacer nada frente a Estados Unidos. Han dado señales de que no desean mover, que no desean tomar iniciativas, lo menos que se muevan las aguas, suponiendo que de esa manera no va a pasar nada. Yo creo, y aquí tomo una entrevista que le hicieron a Bernardo Sepúlveda, ex canciller, en el periódico Reforma, por ahí en noviembre, en el que él hablaba de la construcción de líneas de defensa jurídicas. Hablaba en plural porque me parece una idea, hay que explorar todo lo que los recursos que nos da la legislación internacional y la legislación nacional y las legislaciones de Estados Unidos y México. Y en ese sentido, también en el 2016,
con base en un informe de CACEDE, de un colectivo que preside Raúl Benítez Manat, colectivo de estudiosos en la seguridad, de que tenemos evidencia que han muerto en la última década 141,000 mexicanos con armas contrabandeadas ilegalmente de Estados Unidos. Desde esa perspectiva, yo creo que una de esas líneas de defensa podría ser que pensemos en demandar a Estados Unidos que indemnice a las familias Muy sugerente, sí. y al gobierno de México por esos 141,000 mexicanos y mexicanas asesinados con armas ilegales, porque no es que las hubieran vendido legalmente. Es decir, está bien que no quieran hacer nada y que el gobierno de Peña Nieto, pero tenemos que prepararnos, tomando la sugerencia de Bernardo Sepúlveda, explorando cuáles son nuestras alternativas para poder utilizarlas. Muy bien esta última iniciativa de pedir indemnizaciones, ojalá y sí la lleven a cabo. Regreso al tema que plantea Leonardo General, ¿no? Yo creo que el aislacionismo, ¿sí? No es opción. O sea, simplemente no se puede dar ya a nivel global. Puede haber mayores o menores grados de proteccionismo. Me parece que Trump está jugando ahí sus cartas, ¿sí? Con China, las está jugando peligrosamente también con nosotros, porque si las cosas empiezan a ponerse mal y China se enfrenta con Estados Unidos, bueno, pues México puede ser un aliado y tampoco estamos mancos como para que puedan prescindir de nosotros. Tenemos un no Muñoz creo que todavía. Entonces el aislacionismo no lo es, pero sí creo que vamos a ver, y en ese sentido tienes razón, va a ser muy interesante este año, vamos a ver cómo se van a ir diversificando las relaciones comerciales, porque ya se nos olvidó, es un tema más viejo y fue opacado por Trump, pero suponemos que entre el 2017 y 2018 quede concluida la salida de la Gran Bretaña de la Unión Europea. Correcto. Y Gran Bretaña también ya está haciendo sus estrategias, incluso con México, para ver cómo va o sea, Inglaterra es muy importante para México y México para Inglaterra, entonces ya están viendo cómo van a reestructurar esas relaciones. Yo no sé si vamos a ver la bilateralización de relaciones o vamos a seguir tratando de trabajar, no sé si se vaya a seguir por el lado de tratados de libre comercio regionales o nos quedamos con otros. Y el último punto que sí me gustaría hacer es, dado como está el mundo, no sé qué tanto, ni si alguien lo haya mapeado, que haya países pro y anti-Trump, ¿no? Yo lo que veo aquí es ¿cómo se llama? Aquí era el TUCOM, podemos hacer el TUCOT, ¿no? Todos unidos contra Trump, porque es políticamente incorrecto decir en general que alguien pudiese estar a favor de Trump, pero no sé cómo se estén juntando los países, pero es una manera de enfrentar si realmente Trump hace todas las cosas que dice que va a hacer, ¿no? Bueno, China dijo, seamos serios, señores, sí. Tenemos acuerdos. Japón dijo, oiga, a pesar de los pesares, yo apruebo el TPP y seguiremos, ¿sí? Por supuesto, con nuestra vía. Y si los Estados Unidos renuncia a su función de ser el paraguas de seguridad en el Pacífico, veremos qué opciones tenemos. Igual que lo dijo Alemania. México ha jugado un poco a la diplomacia esta secreta, ¿no? Se supone que tenemos un enviado ahí en Washington y esto va a traer algún día, no sé bien cómo ni por qué, pero algún resultado. Ya debemos haber aprendido que las relaciones personales son relaciones personales y que la complejidad de los asuntos públicos son efectivamente, pues eso, complejos. Una interesante discusión era lo que decía Sergio, es decir, ¿vale la pena mantener las materias separadas, seguridad por acá, comercio por acá? O planteaba, por ejemplo, Castañeda hace algunas semanas, decía, a ver, ¿vale la pena entonces meter todo en un paquete? Es decir, o me negocias un tema en particular, me negocias un paquete en conjunto, o vas a tener conmigo una bronca. No sé si México tenga en estos momentos credibilidad como para efectivamente plantearle a Trump algo así, pero yo creo que sí hay muchos elementos como para que en el mediano plazo América del Norte se descomponga. Un México
con menos crecimiento económico, va a ser un México más inestable. Y yo entiendo que Trump y su jauría andan con el antimexicanismo a todo lo que da, pero un México descompuesto puede ser un problema infinitamente peor Para ellos. para los Estados Unidos en el mediano plazo y para el entorno regional. Y bueno, pues para México el problema no es sencillo, porque si Estados Unidos baja sus tasas de impuestos y muchas empresas regresan a los Estados Unidos, aquí nos vamos a quedar diciendo que el Telecán fue una gran historia, pero fue una historia que terminó en el año 2016. O sea que veo un frente ahí complicado. ¿Algún apunte más? Pues que ojalá y el auditorio entienda la importancia de los temas internacionales. Me parece que en ese sentido, primer plano, ya tenemos que hacer a un lado esa reticencia a hablar de lo internacional y tenemos que meternos de lleno a discutir con ustedes lo que pasa en el mundo, porque definitivamente nos afecta. Pues sí. Le damos una brevísima pausa, regresamos. Vamos a tocar en este último bloque del primer plano de este año, 2017, un tema que está relacionado con el proceso constituyente que está corriendo de la Ciudad de México. Se ha propuesto que se haga una constitución, la cual, a mi juicio, es una contrahechura. La verdadera, desde el punto de vista jurídico, por lo menos, más o menos ortodoxo, que yo quiero expresar, la Constitución de la Ciudad de México, antes Distrito Federal, está en el artículo 122 de la Constitución con detalle. Ahí se dice cómo se debe gobernar, cuáles son los límites, etc. Lo que pueden hacer, jurídicamente hablando, según mi perspectiva, es una ley reglamentaria del 122, no una constitución. No hay un constituyente originario, está constituido el constituyente por autoridades electas, que pueden llamarse instituyentes, y por autoridades instituidas, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, el presidente y el jefe de gobierno. Esas son autoridades instituidas. No puede haber un constituyente originario que tenga autoridades instituidas. Esta es parte de la teoría constitucional que se está violentando. Hay muchas otras cosas que ponen en duda la posibilidad de una auténtica constitución, y lo más destacado de todo es el desinterés que la mayor parte de la gente tiene en qué va a ser la Constitución, qué beneficios le va a traer a la ciudadanía de ahora Ciudad de México, de la ahora Ciudad de México, y qué ganamos con haber tenido este gasto enorme de casi 500 millones de pesos en la formación de una norma que no sabemos siquiera cuál es su naturaleza y cuál va a ser su eficacia. ¿Y no será que no les interesa porque saben que no les va a beneficiar en nada? Yo lamento porque hay algunas personas que entraron a la Asamblea Constituyente de muy buena fe y que han puesto sobre la mesa en las comisiones en que les ha tocado, por ejemplo, Ana Laura Magaloni, con respecto a la Fiscalía Autónoma del Distrito Federal, ha puesto propuestas interesantes, pero en términos generales, y yo sé que es horrible, y más empezando el año, hablar con esa cosa de se los dijimos, eso fue una contrechura desde su inicio, desde que fuera Miguel Ángel Manceros el jefe de gobierno, el que hiciera el primer saque de constitución, la manera de elegir a los constituyentes. Bueno, y ya, primero lo que dijo desde luego Francisco José, ¿para qué necesitábamos una si ya está metida en el artículo 122 y lo único que hacía falta era una ley reglamentaria y dejarnos de eso? Y lo peor, los meses que llevan trabajando del año pasado han sido un desastre, desde comisiones desiertas, absolutamente desiertas, hasta ocurrencias que fueron retiradas por el propio jefe de gobierno que les había planteado de lo de la plusvalía de las propiedades, ¿no? Que eso se lo llevaría en parte el gobierno. Puede ser una propuesta a discutir, pero ni siquiera saben venderla, decirla, enmarcarla. Entonces, vamos a tener, si es que tenemos, una Constitución llena de derechos, con muy pocas obligaciones, con huecos ilusoria, y
que no va a servir más que para volvernos a frustrar, porque por supuesto que nos las van a vender como la solución a todos los problemas de la Ciudad de México. No creo que nos la vendan así. Digo, Sí, el bueno. tema de la plusvalía fue, bueno, eso que leyeron no necesariamente me hagan caso porque yo mismo lo vetaría. Eso dijo el gobierno. No, es un desastre. Además, el tema de la plusvalía daba como para una discusión mucho más amplia y finalmente tuvimos una discusión de que el gobierno nos quería confiscar. Es una pena y refleja para mí el primer problema de este proyecto. No ha sabido ser, o sea, no lo han comunicado apropiadamente a la gente. Segundo problema, que denota cómo es la capital, cada loco con su tema, ¿no? Quien metió los derechos de los afrodescendientes y el otro metió el derecho de la nutrición y el otro metió, o sea, cada quien puso en esa constitución lo que a su leal saber y entender era importante y no hubo, a pesar de que Porfirio Muñoz es un hombre que le cabe el Estado en la cabeza, un proyecto verdaderamente articulado y orgánico de lo que debe ser la Constitución. No tuvo, tercer punto, pues el beneficio de una sociedad civil que discutiera más eso. Por alguna razón los capitalinos discutimos la política cuando hablamos de lo nacional. Tiene más impacto un escándalo en el Congreso de Chihuahua en México que cuando discutimos los temas locales. Perdón, tenemos el Congreso más caro, tenemos el clientelismo instalado en la vida local de la ciudad y muy pocos comentócratas y muy pocos medios le dan peso, densidad a ese tema. Todo lo que se discute es política nacional. Y el cuarto elemento que quiero poner sobre la mesa es que cuando está madura la discusión para el, digamos, el centenario de la Constitución, para crear en el 115 la figura de los gobiernos metropolitanos, qué es lo que está ocurriendo en Guadalajara, qué es lo que está ocurriendo en varias entidades, te dicen, pues aquí vamos a discutir nuevamente un proyecto en el cual tenemos este centauro de entidad federativa y municipio, que es la Ciudad de México con alcaldías. Entonces, si el gran tema del país es movernos hacia gobiernos metropolitanos, entonces llegamos quijotescamente a destiempo. Yo veo esas 4 disfuncionalidades. Una pequeña precisión. Creo que la sociedad hizo lo posible por participar, pero no la dejaron. Ejemplo, tu constituyente, un grupo de jóvenes muy empeñosos con un buen número de ideas, 30 firmamos de apoyo, muy buenas ideas, pero se cerraron para que ninguno de ellas o ellos llegaran al constituyente porque dijeron no queremos gente independiente. Tienes toda la razón y llegó el bombero nada más, tienes toda la razón. Vamos, esa es la... ¿Para qué te intentas opinar si no te van a hacer caso o si te van a dar el avión? Porque, voy a lo segundo, ¿por qué el desinterés? Está la ley, tenemos leyes de sobra. En noviembre, cuando retumbaba en su centro el constituyente, sale una noticia inédita a mi leal saber y entender que una delegada, Claudia Sheinbaum de Morena, le encuentra que un anterior delegado, Higinio Sánchez, no sé qué tribu sea, por el momento no importa, se había agandallado 15,000 metros de zona de conservación en los bosques de Tlalpan y se había construido una residencia, una para él y 2 para sus compadres. Claro. Para sus compadres, ¿no? Entonces, primero está la distancia que hay entre lo que se va a aprobar y lo que están haciendo en la práctica nuestros gobernantes capitalinos. Lo inédito aquí fue que Claudia Sheinbaum se los mandó tumbar, les tumbó 3 casas y vámonos. ¿Cuántas casas tendrían que tumbar para poder hacerle justicia a la ciudad? Por esas 2 razones yo creo que también el escepticismo, yo me quedo con la sensación que gentes muy valiosas que han participado en el constituyente se las chamaquearon, como diría... O desperdiciaron su trabajo. O desperdiciaron su trabajo, que es tan frecuente en los foros y consejos ciudadanos a los que te invitan, que no sirve para nada, nada te hacen perder el tiempo, te hacen hacer corajes. Y luego, hasta te quedan a deber. Yo tengo anécdotas de que me han quedado a deber. ¿Ah, sí? Oh, sí. Bueno, pues yo quisiera insistir en un punto que me parece muy relevante. Las constituciones que han sido más eficaces, más importantes, que se vuelven símbolos y banderas que el pueblo, aunque suene a demagogia, recoge, asume, pide, discute. Como la Constitución de los Estados Unidos, que tardó 11 años discutiéndose.
para llegar a crearse en la forma que finalmente tuvo, ya asumiendo derechos humanos, etcétera, porque al principio fue una constitución orgánica, cómo se distribuye el poder, cómo se elegía, los límites del poder, pero después ya fue una discusión que incluye los derechos que el pueblo tenía, que la ciudadanía tenía, los derechos humanos. Esto duró 11 años. Aquí no hubo ningún interés. Y si no hay interés de la ciudadanía para que esa sea su bandera, esa sea su esperanza, su expectativa, su plan. Pero ¿por qué habría que haberla? Si ya sabes que no se van a respetar pero esos ese es el derechos. problema fundamental que yo advierto tiene esta discusión. No la hubo. Entonces O sea, no hay interés. Va a ser el primer sinsabor del año. Yo creo que es uno de los primeros, sí. La idea de Bien que la puesto. Constitución no despegó. Pues, Pero hay que verlo y puede positivamente. ser impugnada. Igual es el ensayo general para que las celebraciones del centenario de la Constitución y todo lo que se abre en esa materia ya lo hagamos bien, ¿no? Yo creo que hay elementos jurídicos Ensayo general. para introducir una acción de inconstitucionalidad y echar abajo la Constitución. Pero bueno, Imagínate. ese es un asunto O sea, técnico que... O sea, valdría vamos la a haber perdido no solo los 500 millones que dices que costó, sino muchas otras O sea, va a cosas. ser apuñalada, fusilada. ¿Sabes qué me y todo. preocupa? De lo que platicaba Sergio, y estuvimos activos en eso, en proponer gente que traía ideas sobre la ciudad, ¿no? Que ninguno de ellos entró como independientes, es que de todas maneras se los hubieran, pues no chamaqueado, pero mayoriteado, Sergio, porque o entras arropada por los partidos, ¿sí? O tu intervención se va a quedar ahí en una de las gavetas de alguna de las comisiones. En fin, no sé. Pero los cómo va a jóvenes estar. se foguean y aprenden del también es debate cierto, sí. y a visibilizar temas. Marta Tagle en Senadores hace un ruido monumental, igual que lo hizo Adolfo Aguilar. Y eran- Bueno, sí, vamos. y jurídicamente Javier, bueno, se me va. Moreno Valle. No, Javier, Ya se nos acabó el se tiempo. nos acabó el tiempo. Feliz Quijano año. Javier Quijano, sí, hizo una extraordinaria argumentación jurídica. Quijano, claro. Quijano. el abogado. Pues nos vamos, ¿no? Quijano Nos es vamos bueno. con feliz año, ¿no? Nos vamos, feliz año, que tengan muy buen tiempo este enero que inicia con algún frío y nos vemos el año entrante. Digo, el programa entrante.